45, 45 no es 44. ¿Qué cosa? 44, 45. Sí. 42 o 45. 44 creo que es, si alguien tiene. 44 la Constitución dice Establece que nadie puede ser obligado, ¿verdad? 44. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida. Pero es otra cosa. Es otra cosa. Pero es 44. A ver, El vamos. 45. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. Es el 44, ¿cierto? En la parte que es examen médico laboratorio. ¿Perdón? En la parte que es el examen médico laboratorio. Por eso, entonces, usted, la pregunta es, ¿con qué argumento jurídico o legal usted le dice al fiscal no? Esa es la pregunta. Porque ocurre, ¿verdad? No es solo decirle, no, mi cliente no se saca porque no quiere, no. Vamos con un argumento jurídico o legal. Ahora, un examen de ADN, una investigación de asesinato o feminicidio, que lamentablemente está tan de moda, ¿le pueden sacar sangre al imputado para hacer una prueba de ADN con una muestra de sangre que encontraron en el lugar? Encuentran una mancha de sangre en el lugar. Hay mancha hemática. Escuchen, hay una mancha hemática de color pardo rojizo, como dicen los policías, aparentemente sangre, ¿verdad? Y le dicen el fiscal le dice al imputado, no, perito a fulano de tal para la prueba de ADN. Muy bien, señor, tómele la muestra. ¿Sí? No necesariamente sale con la muestra de sangre. No, es que No, genética. escuche, generalmente el fiscal le dice, tómele la muestra de sangre. ¿Usted permite que le saquen sangre a su cliente? Esa es la pregunta. Me han dicho que en un accidente de tránsito no le permiten. En una investigación de feminicidio, ¿sí le permiten o no? ¿Y por qué sí y por qué no? Vamos. El fiscal puede hacer esa prueba si hay autorización del imputado y del abogado, ¿no? Pero no podría obligarlo a él por el mandato de la Constitución que dice que uno es dueño de su propio cuerpo, o sea, puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero puede ser obligado por orden judicial. ¿En base a qué norma? Escuche, por favor. ¿En base a qué norma el juez le puede decir, señor, le obligo, sáquele sangre? Listo. ¿En base a qué normativa? Ahí tiene el código, por favor. Búsquelo, no. Vamos a pensar, usted es el juez. Usted es el juez y el fiscal le dice, señor juez, el imputado no quiere dejarse sacar sangre con mi orden. Por favor, oblíguelo. A ver, ¿en base a qué? 112 o 339. Búsquelo, lo espero. No, hay. Ahí. Búsquelo, espero. Vamos, hay que salir de duda. Esto es importante porque es parte del tema, es la pericia. Como doctor, a ver, hasta mi es por ejemplo en un caso de sustancias controladas, cuando está en flagrancia, porque Generalmente es flagrancia. y dice la norma, desde el primer momento tiene que estar asistido de su abogado, ¿no? Pero ahora uno se pregunta, está en el operativo. 122. El operativo está en un pueblo, Sí, en un pueblo, no hay abogado, no hay nada, lo toman se hace la prueba de campo, todas las diligencias de visa, etc. Todo, y deciden si viene acá y se procede al pesaje y todo, y decisión ahí con el agua. Es más, ni siquiera en ello. Cuando ya hacen todo, decimos, estás Ahí en la incorporado, Constitución está abogado. Si no lo ponen ahí, entonces se ha visto, hay un auto supremo donde ha declarado la comunidad por los. Búsquemelo el auto supremo, por favor. Para mañana. Ya, Del ruego. sí, Es importante difundirlo para que puedan ellos también exigir. Ahora sí, doctor, me decía el 122. ¿Qué dice? 122. No necesariamente. No, pero dejémoslo que nos diga el señor juez. Dice, el fiscal, el juez o el tribunal podrá, en cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones, dispondrá la intervención de la fuerza pública y las medidas que sean necesarias. No es pertinente. Las medidas. Siempre y cuando no contravenga los derechos constitucionales. No, pero ahora la pregunta es, usted es el juez. Yo le digo, señor juez, el imputado, yo soy el fiscal, señor juez, el imputado no quiere dejarse sacar sangre. Pido que lo comine, aunque sea le pegue, pero quiero sacar sangre.
el abogado de la parte civil. No, él es el juez que tiene que pasar su decisión en la norma. Pero yo, doctor, un ejemplo, un simulacro. Yo soy la voz del imputado. Señor juez, el artículo 49. No, obviamente, no, eso está más fácil. Eso ahora quiere decir. Lo que quiero es que decida el juez, porque él ha dicho sí puede. No puede. Entonces, aquí defendemos los puntos de vista. O sea, si me dice sí puede, tiene que haber una base legal para que le apoye, ¿verdad? Que sustente su decisión. Pues por encima de toda esa normativa está la Constitución. Por encima de toda la normativa está la Constitución Política del Estado, que independientemente del artículo 44, ¿verdad? Está el artículo, si no estoy mal, 121 o 120 o 117, no sé cuál es, donde dice nadie podrá ser obligado a autoincriminarse. 117 es, ¿verdad? Si no estoy mal. Donde dice nadie podrá declarar contra sí mismo ni a autoincriminarse, en pocas palabras. Además de eso, es como autoincriminarse. Entonces, se supone que no se le puede obligar al imputado a que se le saque sangre. Ahí sí, como decía el doctor muy acertadamente acá, nos decía, pero es que no es necesario sacar sangre para el ADN. Suficiente es que algún resto orgánico, ¿verdad?, se le tome. Es más, ¿qué se le puede hacer? Tómese esta agüita, señor, por favor. Tómese un ratito, usted está cansado, tome esta agüita, toma, y ahí ya hay restos orgánicos, ¿verdad? Ya hay saliva. Entonces, hay que ser lo menos agresivo posible hacia el imputado. ¿Por qué? Repito, porque él tiene derechos constitucionales. O sacarlo. La violación. Imagínense que le tenga que pedir la muestra de semen. Pero No se puede hacer eso, sí. Pero lo que ha pasado, generalmente acá, Ajá. por ejemplo, ¿Cómo hacen aquí? Violación. Escuche. En un caso de violación, el fiscal dice sí, que este lo ha violado, que tal, que Ajá. cual. Y el momento me lo hizo, lo han aprendido. Y yo dije, prueba. Bueno, no, en este momento no, pero podíamos haber obtenido los espermatozoides, pero podían, usted lo ha dicho. ¿Por qué no han hecho? Bueno, en mis conclusiones revisé la pericia del círculo balano perfusión, donde cuando es en flagrancia, obviamente esa pericia se hace, esa diligencia se hace, se obtiene el resultado, se manda a los exámenes y el resultado. Como no lo han hecho, entonces felizmente no, pero el tribunal ha dicho claro, aquí todos estamos en subjetivismos, es de él, pero ¿con qué? Claro, al imputado no se le puede obligar ni siquiera a hacerse el examen médico forense, nada, no se le puede obligar, es que no hay normativa que diga se le podrá combinar, gracias, combinar a que se haga el no. En violación, por ejemplo, Si el imputado dice, no, yo me quedo quieto aquí, no, es que tiene que el médico forense revisarlo, no quiero, y listo. No se puede obligarlo porque se está autoincriminando. ¿Qué quería preguntar? lo que yo quería decir, doctor, es que respecto a lo que usted dijo, Ya. de que estaría hacer una prueba de la saliva, el cabello, Exacto. pero él simplemente dice no es mío. De todas formas se tendría que comprobar que es suya la muestra. No hay forma. Pero es que se puede hacer, se puede. Usted, o sea, le tomamos la saliva, vamos al laboratorio. ¿Cómo comprobamos que es de él? Pero no, pero No, pero sencillo. ¿cómo? A ver, Yo le digo una cosa, si yo por ejemplo, yo soy el fiscal, en este momento está el abogado, un abogado y un imputado, no quiero apuntar a nadie, un abogado y un imputado. Entonces le digo, le invito a agüita, todo eso, muy bien, termino la declaración y le digo, buenas noches, doctor. Entonces dice, no, necesito una muestra de ADN, y él me dice, no, muy bien. Generalmente hay un policía ahí, ¿verdad? Cuando le toman la declaración, si un policía haga el levantamiento de ese vaso, que es el que ha tomado el señor, está el abogado defensor aquí presente, entonces haga lo que tenga que hacer para colectar la evidencia. El policía viene, le saca la foto al otro señor ahí sentado y listo. Se hace la cadena de custodia, se hace la colecta, y el vaso entero se lo lleva al IDI. ¿Me entiende? Con el contenido. Punto. Yo haría eso de fiscal. Ahora, si hay alguna otra metodología que se pueda utilizar, pues perfecto. Ahora, repito,
lo que generalmente hace muy fácilmente el fiscal es se ordena examen médico forense al imputado. Y el imputado va allá y, como dice el doctor, le toman la muestra del exacto banano prepucial y listo. Pero doctor, a ver, por ejemplo, usted ve del vaso, ¿no? Ahora, uno dice, bueno, la cadena, todo ello. O sea, como nosotros nos hemos supuesto y el vaso lo están tomando como alimento, para mí, yo siendo fiscal diría requerir a salud para saber su grupo de sangre y cómo eso puede ser. No, pero no necesita usted grupo de sangre hoy en día. Hoy en día es directo ADN. Pero no hay más, porque para mí Es que el grupo de sangre hoy en día no es influyente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted puede tener mismo su grupo de sangre que yo, no se trata de eso. Lo que se necesita es el examen de ADN, ¿verdad? La identidad genética. Entonces ya el grupo de sangre ha pasado a segundo plano. Antes era la muestra madre, digamos así. Hoy en día ya no es el ADN. Sí. Lo que pasa es que él está confundido. El ADN o el DNA está en el núcleo de la célula. Entonces, los seres humanos siempre descamamos células. Sí. Entonces, al tomar esto, al rascarse, inclusive En el sudor, en todo, porque descamamos células. En este caso, lo que el doctor se refiere, lo que entiendo yo, es el consentimiento informado también. Y esto sucede inclusive con la misma cirugía. A usted no lo permita, usted, bueno, si está consciente, autoriza que lo opere. Si está inconsciente, por supuesto, el familiar, el consentimiento no informado. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de que cuando no hay un consentimiento informado. Si usted le dice al imputado, necesito que le saque sangre el perito, etc., y el imputado le dice, no, yo no quiero. Y el abogado le dice, el artículo 44 de la Constitución dice, nadie podrá ser obligado. Y la única excepción que coloca ahí es cuando corre riesgo la vida. Nada más. Y aquí no está corriendo riesgo la vida. Eso pasó en Sucre, en un caso que yo tuve de un policía. Este era un oficial de policía que estaba en su descanso y se fue con dos muchachas a disfrutar un momento de jolgorio, ¿verdad? De placer. Entonces se fueron a un lugar un poquito alejado de Sucre y al estar volviendo con traguitos se metieron a un barranco. Lamentablemente una de las chicas falleció, la otra quedó muy mal herida y él quedó como si nada. Yo no sé, los borrachos tienen un santo aparte. Se entraron como 50 metros y el muchacho, al estar haciendo el carro dando vueltas, lo botó a él a un costado, a la otra muchacha la botó hacia adelante con tal mala suerte que le pasó por encima, y la otra muchacha golpeó la cabeza al salir expulsada, ¿verdad? Golpeó la cabeza, quedó en el sitio, y la otra muchacha la otra chica quedó con fractura de cadera y múltiples y demás. Gracias a Dios se salvó ella, o sea, después con muchas operaciones e intervenciones. El oficial trabaja acá, ya lo sacaron de allá, lo trajeron para acá, pero cuando hubo el problema, fue el tránsito, hicieron lo que tenían que hacer, y el fiscal le dijo, sáquele sangre, y él dijo, no me voy a dejar sacarse, y no se dejó sacarse. Fuimos a la audiencia cautelar, porque después de que pasó esto, cuando ya lo aprendieron, me llama y me dice, tengo este problema, fui a verlo, fuimos a la audiencia cautelar, y no lo metieron al caso. El juez dijo, no señor, él se ha acogido al artículo 44, por lo tanto no se puede presumir culpabilidad. El fiscal tuvo que haber hecho otra cosa para hacer eso. Había latas de cerveza, porque no hizo el análisis de las latas de cerveza, que siempre queda una gotita por ahí adentro. ¿Por qué no hizo eso? Encontraron botellas con agua, latas vacías. ¿Por qué no hizo eso? Le dijo el juez, y no lo metió a la cárcel. No lo metió. Obviamente después ya él pagó los daños, pagó las curaciones de la muchacha que se salvó, pagó a la víctima, a la que falleció, a los familiares. Pero a lo que voy es eso, independientemente de todo, es importante esto, ¿verdad? Algo que se presenta, permítanme un segundo, que ese artículo también es importante para cuando existe la mala praxis. En cuestiones de mala praxis están aplicando esos artículos porque dicen, no, es que la señora no quiso hacerse tal trabajo quirúrgico, por lo tanto se acogió al artículo 44, etc. Están utilizando allá por lo menos mucho los abogados en mala práctica. Sí, por favor. Una consulta. En el caso de que la persona no accediera de forma voluntaria a realizarse el examen, en el caso de se comete accidente de tránsito. Estaba en estado de ebriedad, no quiso someterse al examen, y eso
eso no podría tomarse como obstaculización a la investigación. Sí, el problema es el siguiente, o sea, que la Constitución se lo permite. Entonces, si hay una norma que me permite no hacerlo o que me respalda el no hacerlo, no puede ser obstaculización. El ejercicio de un derecho no puede ser obstaculización. Lo que sí hay el decreto supremo, si no estoy mal, 3030 creo que es, lo tengo acá, se los puedo pasar, es el decreto que habla de las infracciones de tránsito. Y ese decreto establece que, mira, el decreto dice, cuando el sujeto no desee o no permita que le saquen alcoholemia, el soplar, el sacarse sangre, etcétera, ya se presume el estado de ebriedad. Eso es lo que dice ese decreto. ¿Ya? Entonces, por ahí es que nos agarran y dicen, no, como usted no quiso, tenemos un decreto que nos dice que se presume no la culpabilidad, sino el estado de ebriedad. Pero la presunción es como prueba. Pero, por eso, ahí usted tiene que pelear desde un ratito, o sea, ¿me entiende? Entonces, como han visto ellos que no pueden cambiar la Constitución, porque está en la Constitución, entonces, ¿qué han dicho? Los que no se dejen, entonces, se presume el estado de ebriedad. ¿Ya? Entonces, hay ese decreto que dice, claro, obviamente para una cautelar, que, miren, lo del estado de ebriedad generalmente se usa en cautelares. Ya después ya el juicio ya es más, digamos, que el peritaje, que no sé qué, tiene usted con qué pelear, ¿verdad? Pero en una cautelar donde usted tiene un día para preparar todo, o a veces horas, entonces ya le digo por dónde tiene que salir. Pero también si usted es fiscal, dice un ratito, no quiso sacarse sangre, muy bien, apliquemos el decreto. Pasa por el decreto. Sí, yo se lo paso, en el intermedio se lo paso. Le doy el número y usted lo va. Un accidente de tránsito muere Sí. el conductor. Obviamente la pericia del morgue. Sí. Pero va el médico, claro, lo tiene. Sí. Pero eso, pregunta, no tuviera que tener consentimiento de un familiar de los hijos, y en este caso, acceder a la salud, porque el muerto ya, como se está muerto. Claro, no puede reclamar el derecho. ¿No es cierto? Pregunto, ahí no sería lo correcto para hacer esa pericia en el morgue, como casi a un pariente. Me parece que la Constitución, cuando habla del 44, habla del ejercicio personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno es el que puede, ¿verdad?, exigir su derecho y renunciar a su derecho. Una vez que la persona ha fallecido, ya no hay la autoincriminación, porque la persona está muerta. Primer elemento. Segundo elemento, que penalmente hablando ya no hay consecuencias. Civilmente sí, ¿no? Que el SOA, que los seguros, etc. Pero eso ya no es penal. ¿Me entienden? Y entiendo que por ahí ya no habría inconveniente. Lo que sí, y yo, ya que toca usted ese tema, cuando va un sujeto al hospital, accidente de tránsito, ¿verdad? Y están en emergencias y le sacan sangre. Miren, le sacan sangre para ver el tipo de sangre, etcétera, etcétera, y utilizan a veces esa sangre para hacer pericia de alcoholemia. Ya, entonces dicen, con esa pericia de alcoholemia, perdón, con esa muestra de sangre se hace la alcoholemia. ¿Es lícito esto o no es lícito esto? Les pregunto. Ustedes como abogados defensores, ¿cómo pelearían el hecho de que el médico de emergencia le sacó sangre y esa muestra se utilizó para hacer alcoholemia? ¿Pelearían? ¿Tienen con qué pelear? ¿Con qué no pelear? Vamos a pensar, el sujeto estaba inconsciente, llegó golpeado, era el conductor, llegó golpeado, estaba inconsciente en la camilla, le sacan sangre, no, hay que ver si el señor tiene diabetes, si es alérgico, lo que sea, tipo de sangre, etcétera, y le sacan una muestra. Y el fiscal dice, sobre esa muestra hágase la pericia. ¿Se podrá? ¿No se podrá? ¿Qué opinan? ¿Por qué no y por qué sí? Aquí es todo con por qué, por favor. Porque son abogados, ¿cierto? Entonces, estamos ante el juez y el juez tiene que decir, a ver, ¿en base a qué usted pide la exclusión probatoria, señor? El 44, perdón. El 44. Después se puede por ahí legal. Escuchemos, por favor. Ese es el consentimiento El consentimiento. Está inconsciente, ¿verdad? Por los golpes. No ha consentido de que le puedan tomar la sangre. Entonces esa muestra es ilícita. Solo porque no hay consentimiento, usted diría, es que estaba inconsciente. Sí, es que no había cómo despertarlo y decirle, oiga, ¿le puedo tomar sangre? Porque además que tenían que tomarle la sangre porque era necesario descartar alergias, estoy inventando, alergias,
no sé, diabetes, ¿verdad? Tiene que existir el consentimiento. El consentimiento, necesariamente. Doctora, Pero hay una, si usted, sí, diga, por favor. Justamente el ejemplo que usted dio, si el chofer Está inconsciente. no muere directamente. Ah, muere. Ahora el 44 escribe que ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, Hay una excepción. ¿no? Salvo peligro inminente de vida. doctora, a eso quería llegar. Salvo peligro inminente de perder la Sí, vida. A eso quería llegar. En la emergencia, los hospitales están clasificados los pacientes de emergencia y de urgencia. De emergencia y de urgencia. Los pacientes de emergencia son aquellos que tienen esto. Hay peligro de perder la vida, hay riesgo de vida. Entonces ahí sí se aplica esto, se aplica los exámenes. La propia Constitución nos está dando la respuesta. Pero menos si esta prueba polémica, porque es una prueba legal, ¿no es cierto? Que lo puede incriminar, eso sí. Pero otra cosa, ahora que se clasifica en urgente, en emergencia y urgente. Lo de emergencia sí, se le puede sacar. Yo trabajo en laboratorio, se le saca. Pero en el caso que sea urgente, que esté en sala, ya no puede. Ya no, vamos a pensar, ya le digo. Ya, porque no hay- El accidente lo acaba de entrar en la ambulancia y los médicos pum, le sacan sangre y le ponen los intuban, todo. Listo. Pero resulta que el fiscal dice, señor médico que usted atendió en emergencias, pásele la muestra para que hagan alcoholemia al IDIF. ¿Cómo pelearían ustedes? No pueden pedirle consentimiento porque la Constitución dice, salvo casos de emergencia. El señor está en una emergencia y casi pierde la vida, o está por perder la vida. Ya. ¿Cómo usted pelea la exclusión probatoria de eso? Que no ha habido su consentimiento para... Ya hemos dicho, el fiscal le va a decir no necesito consentimiento. La finalidad La finalidad, la muestra no es para incriminarlo, sino para salvarle la vida. Ya. Usted va a decir, Ya tuviera- usted va a decirle eso al juez. Pero ya tuviera Y el juez pero pida la exclusión probatoria. Para pedir exclusión probatoria usted me tiene que demostrar que la conducta esa ha lesionado derechos, si no, no hay exclusión probatoria. ¿Ya? Cuando uno pide la exclusión probatoria dice, quiero excluir esta prueba, ¿por qué? Porque dos motivos, ¿cierto? Porque se lesionó derechos y garantías o porque no se siguió procedimientos. ¿Cómo la excluye usted? ¿Cómo la excluye usted? Derechos y garantías. ¿Qué derecho? Y 44. Pero estaba inconsciente y la ley ordena, la Constitución dice, salvo cuando corra riesgo la vida. En ese momento, perdónenme un segundo para poner el ejemplo, salvo cuando corra riesgo la vida. Aquí estaba en riesgo su vida. Estaba en riesgo la vida y no había cómo preguntarle, oiga, esto, porque era de urgencia sacar la sangre. Ahora sí. ¿Cuál ha sido la finalidad de sacarle la sangre? Para saber el tipo de sangre, no para hacer un examen de laboratorio, de O sea, el fin. El fin. Ya, ahora la pregunta es la siguiente. Yo como fiscal, ¿qué le diría? Un ratito. La toma de la muestra ha sido lícita. Ha sido lícita, ¿por qué? Porque la Constitución me dice que puedo sacarle cuando está por correr riesgo la vida. Pero el laboratorio, o sea, el requerimiento, porque vamos a poner el requerimiento, Sí. ¿qué es lo que se quiere? Es el tipo de sangre, no la alcoholemia. Porque el laboratorio va a ser, o sea, con la muestra de sangre, específicamente se va a ir a saber qué tipo de sangre es. A no ser que le digan, queremos saber el laboratorio, que queremos saber alcoholemia. Antes que aparezca el IDIC, el forense de turno nos mandaba mediante el requerimiento judicial que se haga una pericia, se llama la investigación de espermatozoides, por ejemplo, en sentencia vaginal. La paciente o la niña la traía al laboratorio. Yo me acuerdo todavía de eso, que la traía, pero con una orden judicial, si no, no hacíamos nada. Pero denme la base jurídica de su reclamo. O sea, yo entiendo lo que me quieren decir, pero yo soy el juez. Yo no puedo decir, porque me lo dijo el abogado está bien. Denme la base jurídica. Para ustedes pedirme la exclusión probatoria de una prueba, tienen que demostrarme la base jurídica. Primero, darme la base jurídica, porque si no, no sirve su solicitud. Segundo, demostrarme qué derecho se ha lesionado. Tercero, o si es procedimiento, qué procedimiento se ha lesionado. Porque si ustedes leen el 172, dice no son lícitas las pruebas, etcétera, que violan derechos y garantías o que lesionan procedimiento. Punto, no hay más. Ustedes, para pedir una exclusión probatoria, denme la base jurídica. Entiendo todo lo que me quieren decir, pero yo de juez le digo un ratito, primero dígame, señor abogado,
¿Cuál es la base jurídica de su petición? ¿En qué basa usted su petición? ¿Cuáles derechos se han lesionado o qué procedimiento se ha lesionado? Eso es lo que yo quiero. Denme la base jurídica. Yo soy el fiscal, ahora soy el malo. Denme la base jurídica, no es solo decirme, es que la Constitución dice, yo le diría, como fiscal, lea la Constitución, al momento de la toma de la muestra era lícito, ¿por qué? Porque estaba en riesgo la vida. Y efectivamente estuvo en estado de coma y todo eso, después recuperó, listo, ya. El 115, para empezar, el debido proceso. ¿Por qué? Porque se ha dado derecho de garantía. ¿Cuál es? Dígame cuáles. Si usted me dice te han violado el derecho de garantía, yo le digo después, dígame cuáles. Doctor, yo sigo insistiendo en el artículo 44, porque dice, ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio. El laboratorio que se ha realizado, más allá que haya sido legal la muestra, ha sido de alcoholemia, y él no ha dado su consentimiento. Solamente le han sacado, vuelvo a repetir, le sacaron la muestra para saber el tipo de sangre, tal vez dar una transfusión, no con la finalidad de la alcoholemia. Yo siendo fiscal, ¿sabe qué le digo? Lo siguiente. Efectivamente, al momento en que estaba tomando la muestra, no dio el consentimiento, pero la ley me ordena la Constitución, salvo peligro inminente de su vida. ¿Verdad? Ahora, le explico. Efectivamente, cuando se le sacó la sangre, no era para hacer alcoholemia, pero la toma de la muestra de sangre fue lícita, apoyada en la Constitución. Que el examen de alcoholemia, después yo como fiscal lo haya pedido, no le afecta su derecho a la extracción de sangre. Porque el derecho que se está lesionando aquí, mire, si le leemos, dice, espérenme un ratito, por favor. Permítame un segundo, le ruego. Dice, derecho a la salud y a la seguridad social. No se ha afectado su salud al sacarle sangre. Está en la Constitución la salvedad, la excepción, y ese momento fue excepción. Y efectivamente, después recuperó del coma, fue milagroso, se salvó. ¿Cómo ustedes excluyen esa alcoholemia? Eso es lo que yo quiero saber. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo excluyen la alcoholemia? Eso es lo que yo quiero saber. Nada más. La base jurídica, obviamente, ¿no? Porque hablar y hablar, todo el mundo lo hace. ¿Nada? Pues resulta, desde mi humilde entender, lo siguiente. Me explico, desde mi humilde entender, ¿cómo haría yo? ¿Ya? ¿Cómo haría yo? Yo le diría, señor fiscal o señor juez, efectivamente la toma de la muestra es lícita, pero el procedimiento posterior es ilícito. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento que establece lo siguiente, que para la realización de un peritaje se tiene que hacer nombramiento y notificación al imputado. Si el imputado está inconsciente, pues tiene abogado defensor porque ya está bajo investigación. Ya está bajo investigación. Además de ello, las tomas para muestras, para peritaje, tienen que ser con orden fiscal, porque ya son parte de una pericia. Aquí la muestra no ha sido con orden fiscal, la toma de la muestra no ha sido con orden fiscal para fines, y ahí voy a lo de usted, para fines periciales, sino que fue para fines de salud, etcétera, lo que se llama, técnicamente hablando, ¿verdad? Pero quiero que me entienda eso. Entonces, nos enceguecemos, no, es que es ilícito, es que es ilícito. ¿Y qué derecho está lesionando? Pues derecho a la defensa. ¿Por qué? Además de la autoincriminación, porque eso ya la Constitución está diciendo, oiga, su autoincriminación tiene este límite. Permítanme un segundo. ¿Por qué derecho a la defensa? Porque su abogado puede objetar, puede observar al perito, puede ejercer su derecho de pedir algunas preguntas más, etcétera, etcétera. Y no se le ha dado ese derecho. Y a la imparcialidad también, pues si tiene derecho a que esté ahí, que haya testigos, etcétera. Lo que sea. Pero yo atacaría por ese lado, más que irme a pelear a la toma de la muestra, porque la toma fue lícita. ¿Me entiende ahora? Yo lo haría así. Puede que me equivoque, sí, doctor. Pero doctor,
en el procedimiento está de que la policía y el Ministerio Público debe asegurar todos los elementos que le sirvan para la averiguación de la verdad, ¿no es cierto? ¿Por qué acaso, si se le hace una toma de muestra, ya sea para averiguar el tipo de sangre, hacerle una transfusión o lo que sea, por qué el Ministerio Público no puede pedir la custodia de un poco de la muestra que ha sido tomada? Para después poder pedir, o sea, judicializarla y pedir de que se autorice que... Yo le digo por qué, porque desde el momento en que hay un accidente de tránsito X, ese sujeto está bajo investigación. Desde el momento en que llega el policía al lugar del hecho, está bajo investigación. Que no esté con el informe policial, que no le hayan dado tiempo al policía a hacer el informe por la magnitud del caso, o que no hayan informado al juez porque estamos dentro de las 24 horas, no lo libera de la responsabilidad al fiscal de designarle un abogado defensor. Pero doctor, él también se convierte en un elemento, pues, es un elemento de prueba, el conductor o el imputado en ese momento. ¿Qué es un elemento de prueba? Esto es un elemento de prueba. Él es un dato objetivo. Pero el alcohol, doctor, no lo tenemos en el cuerpo, ¿no es cierto? Yo le digo, en un peritaje, ¿cuál es el elemento de prueba? ¿El alcohol? No, ¿qué es? La sangre. No, señor. Leamos lo que es por eso es que les paso a leer esto. Elemento de prueba es todo dato objetivo. La sangre no es un dato objetivo. El informe que hace, el contenido de ese peritaje, eso es elemento de prueba. Entonces ya empecemos a hablar con propiedad en ese sentido. Es decir, el elemento de prueba es lo que me cuenta el informe. Conclusiones. Esto. Ese es el elemento. La información que extracto de ese peritaje se llama elemento de prueba. Ya, pero lo que yo digo es por qué el fiscal acaso no puede en ese momento, si el laboratorio o el médico le ha tomado la muestra al imputado, ¿no es cierto?, esté inconsciente o en estado de coma o lo que sea, ¿por qué no puede él ahí asegurar con todo el custodio de la prueba, ¿no es cierto?, asegurar esa muestra para que posteriormente sea usado en un análisis? No estoy diciendo que no la asegure, lo que estoy diciendo es nómbrele abogado defensor. Claro, pues, por eso, con todo yo eso. Lo que estoy diciendo, doctor, no es que no lo pueda hacer, sino hágalo bien. Claro. Eso es lo que estoy diciendo. Podría ser, lo único que digo es. Con un abogado también, ¿no es cierto? Por eso le digo, hay abogados de oficio, hay abogados de, ¿cómo se llama?, defensa pública. Sencillamente, hágalo bien. No le digo que no lo haga. Me refiero, claro, puede ser en un acto solemne, ¿no es cierto? Tener o sea, la solemnidad en este caso, ¿no? Como usted dice, el abogado defensor de oficio y un testigo decirle, estamos procediendo a asegurar esa muestra. Por eso le digo. Nada más yo estoy pidiendo eso, derecho a la defensa. Si no se hubiera cumplido. ¿Por qué? Porque la ley dice, desde el primer momento tiene derecho a un abogado de oficio. A un abogado defensor, dice la ley. Desde el primer momento. Si hay un accidente de tránsito, ¿verdad? Es como cuando agarran a una persona con droga. ¿Qué hace la policía? Como decía el doctor, el ratito pesan, suman, restan y le dicen, aquí firma. ¿Y el abogado? ¿Y el abogado para el pesaje, para las otras cosas? Ah, no, es que estábamos en la provincia. Traiga la droga aquí, ¿cuál es el problema? Si igual la van a traer. De repente lo que falla es mucho es lo que son protocolos. Exacto. Por ejemplo, existe el protocolo para autopsia médico-legal, ¿no? En casos de la ley 348, por ejemplo, donde se debe tomar cabellos, uñas, hisopado vaginal, anal, debemos tomar de repente si es bucal, hisopados, fotografías. Eso es en la ley 348. Tenemos otros protocolos igual para diferentes muestras. Lo que sucede es que en accidentes de tránsito no existe ese protocolo. ¿No? Entonces, solamente nos basamos a lo que es, tomen la alcoholemia, de repente la persona ya está hasta fallecida y dicen, tomen un morbillo, tomen el. Lo que falta en esto, en accidentes de tránsito, es hacer un protocolo y decir, esa persona fallecida o viva o está en estado de coma, se sigue ese procedimiento. Claro, lo que pasa es que tampoco exigimos. Exacto, como abogados, permítanos un momentito, como abogados tampoco exigimos. Entonces, ¿qué pasa? Que se hace a la costumbre, como dicen, perdón la expresión, pero se hace por costumbre. Entonces, no, es que así siempre se hace, solo con alcohol ya está borracho, ¿cierto? Y ya decimos, no, entonces
homicidio o lo que sea, etcétera, agravado para de 5 a 8 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no exigimos. Entonces, eso es lo que me parece. Pero hay el protocolo, ¿no? Por ejemplo, con la ley 07 del 18 de mayo del 2010, se estableció un protocolo en el INSPLAGA, en el Foro Policial de Acción Directa, donde ya no se requiere. No, pero ella lo que dice es específicamente para el caso de accidente de tránsito. El accidente de tránsito, hay levantamiento legal de cadáveres, tiene toda esa formalidad. Hay, yo la verdad he visto y se ha cumplido siempre el protocolo. Pero ya les digo. Ahora, en nuestra realidad, exacto, bueno, lastimosamente, por eso están los abogados, exigir por qué no se ha cumplido ese protocolo, esa solemnidad que nos dice la norma, todo exactamente está. Entonces, ahí es lo que fallamos. Nosotros, obviamente, como abogados, queremos quedar bien con el fiscal y le meten todo bien y no se todo bien. Gracias, señor fiscal. Y tenemos esa frasecita, regularizaremos, firmar más. ¿No es cierto? De verdad, doctor. Entonces, no confundamos, doctor, que no hay. Hay. Otra cosa es que no exigimos. No exigimos la aplicación. Eso es lo que para mí. En cuestión de los protocolos justamente, y es aún más difícil en la provincia. Claro, También con el claro, protocolo. claro. Y por ejemplo me voy al test de alcoholemia que hacen soplando, y eso quiero aprovechar también a la colega perito, hasta qué punto es creíble el examen de alcoholemia, porque allá no le hacen un examen de... Solo soplando. Solamente soplando. Y ya lo toman eso como... Yo no y sé hay si, indicio ya. yo no sé si influye inclusive, y eso por favor aclárenme los que conocen, porque la verdad técnicamente hablando de los alcoholímetros, no sé si influye el mal aliento o el tabaco o si he estado coqueando sin tomar trago, no sé si influye eso también. Escucharemos un ratito la parte La prueba del soplado, como dice el doctor, no es 100% efectiva. Acá el doctor me va a decir, hay medicamentos jarabes que contienen alcohol. Eso nos va a dar la distorsión de que la persona puede ser que esté con un grado alcohólico cuando no ha tomado nada de eso, sino un jarabe. Entonces, ¿qué es lo que hace el IDIF? El IDIF por protocolo siempre se toma la muestra de sangre. Ahora, inclusive Jamás en el IDIF se ha tomado el alcoholímetro soplando, sino con prueba de sangre. Pero hay una sentencia vamos en orden, por favor. 010 quebrado 2018, doctor, es muy interesante y establece los límites donde una persona puede estar bajo dependencia de alcohol que no comete delitos. ¿Qué es eso? 010 quebrado 2017. ¿Sentencia? Sí, sentencia constitucional. Primer punto. Segundo punto, también establece que, por ejemplo, un médico no le puede dar el famoso algodón y frotarlo, limpiarle la mugrecita que tiene para recién meterle la jeringa. Porque ahí, al hacerlo eso, obviamente este alcohol ya se está impregnando y cuando se saque la muestra, obviamente que ya va a haber un resultado. Segundo, el perfume, nosotros utilizamos perfume y ese perfume tiene pues obviamente alcohol. Entonces, si llega a ese... Pero no sé si eso puede influir al soplar. Pero yo estoy hablando de lo que manifiesta. De que a veces parecería que tiene un aliento alcohólico, pero es por el perfume, pero creo que eso es diferente, porque al soplar va directo de la boca al pitillito ese, ¿no? No, claro, pero a veces nos ponemos un perfume y nos riñen, parece que has tomado, le dicen a uno. Por favor. Lo que me preguntaba, y voy a sumarme a la consulta del colega, ¿qué grado de credibilidad tiene el tema de soplado para el tema de la protesta? Me parece que más es indiciario, ¿verdad? Debería decir, es que estaba con aliento alcohólico, tufo alcohólico, pero para un juicio no creo que sirva. ¿Por qué? Además de ello, porque para que sea una prueba efectiva, objetiva, etcétera, lo que quieran llamarle, tiene que haber un peritaje y el policía no es el perito. Entonces nunca lo designaron como perito para que le tome la muestra a este señor y nos diga cuánto tiene de alcohol. Y tampoco es un medio idóneo, ¿no? Tampoco es el medio idóneo. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente hay pruebas científicas o técnicas que demuestran que cualquier otro aspecto puede influir en esa muestra. Pero como dice la doctora, lo más creíble es el examen de sangre. No, por supuesto. Pero aquí está el 44 y no se deja hacer el examen de sangre. Lo que sucede es que con
con el soplado nos va a dar falsos positivos. Sí, está bien. ¿No? Entonces, eso no es una prueba creíble como lo que se hacía anteriormente, la prueba del guantelete, lo que se hacía para la absorción, ¿no? Para ver las armas. Nos daba falsos positivos. Entonces, se van descartando a medida que vamos avanzando en la ciencia, también vamos descartando pericias porque ya no nos sirven, ¿no? Porque vemos que nos dan más falsos que positivos. Entonces, Claro. se van descartando y vamos anulando. ¿No? La prueba de luminol, por ejemplo, que también nos da falsos positivos, por eso que ahora usamos la quimiluminescencia. ¿Qué pruebas usamos que nos van a dar 100%? Por ejemplo, en alcoholemia, como dice, es tomar el alcohol, perdón, la Sangre, muestra la muestra de de sangre. sangre. Ahora, ¿por qué se pone el alcohol, Algodón. como dice el algodón con alcohol? Es para relajar la piel, más que todo la dermis, ¿no? Y que se inyecte. No va a contaminar eso a la sangre, La muestra. porque está ingresando la aguja. No es. Son para No, escucharemos. No, está bien, pero escucharemos. En ningún momento, o sea, ingresa la aguja, lo voy a hacer en términos un poquito más sencillos, no tan técnicos. Ponen el algodón con alcohol e ingresa. No está penetrando el alcohol, que además es una cantidad, una alícuota de alcohol mínima que se está poniendo. No afectaría el No resultado. afecta el resultado para nada. No Doctor, afecta para nada. a ver, el director nacional del INEGI, una charla que se tuvo muy Informal. fuerte, ¿no? Obviamente informada, se hablaba de estas cosas, por eso él mismo indicaba que se hace mal, porque con tan solo limpiarle con el algodón, Pero, ya se está impregnando y obviamente eso va a dar un resultado. pero yo lo que he visto que hacen cuando toman eso, dejan que seque. Entonces, le ponen efectivamente, pero es más, ventean así un ratito, dejan que seque y plum, le Hermano, sangre circula, pero no sé. Ahora, otro punto, doctor, Pero- he visto el otro día y un pariente que tuvo un accidente, que estaba sobre todo, ya no lo han hecho el soplar, nada, sino un globo ha soplado a una distancia, que sale el aire, y ahí con eso y es lo que nada el resultado. Soplas. Creo que no, lo que pasa es que el globo lo colocan en el alcoholímetro y ahí es donde marca. ¿Para qué? Por cuestiones supuestamente de higiene, para que no estén tocando el pitilito ese todos. Entonces lo que hacen es un globo diferente para cada uno, sopla el globo y coloca ahí, es como si soplara, es solo por eso. Doctor, respecto al examen de alcoholemia, justamente a la sangre, bueno, le hacen el soplado, sirve para indicio, tal vez para cautelar, pero requiere, el fiscal de inmediato requiere que se le tome la sangre, que se le tome una muestra de sangre para el peritaje. Nos oponemos, ¿no? Como en base al 44, en base al 44 de la Constitución Política del Estado nos oponemos, entonces no va a haber prueba, ¿no es cierto? Solamente un indicio, pero para juicio no vamos a dejar que se constituya en prueba mediante un peritaje. No, Simplemente decimos nos no, oponemos. lo que pasa es que tampoco el fiscal va a presentar ese resultado como peritaje, sino que lo va a presentar dentro de un informe policial, ¿verdad? Que diga, el policía va a decir, se le tomó la muestra de alcohol, de aliento alcohólico, de aliento mejor dicho, y salió con tanto, punto. No va a decir pericialmente, porque no es peritaje, obviamente, sino que el policía lo que va a hacer es informar y ahí va a apuntar el resultadito que sale. Y la unidad operativa de tránsito dicta una resolución y con esa resolución lo suspenden automáticamente. Claro, no, pero eso es administrativamente. A lo que yo me voy es que Eso no es nosotros, penal. como abogados defensores, nos podemos oponer a que le tomen la muestra. Pero si es ilegal el Para acto. que- No, eso sí se puede, con el base al 44, Y con porque eso la te suspenden. Constitución Y es así muy no clara. va a haber prueba. Eso sí se puede. Y ya le digo, el juicio es otra Le cosa. repito la pregunta. Entonces, nosotros como abogados, Escuchemos, se opone la otra parte. Sí. Yo soy abogado De la víctima. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo va a lograr que? Que se haga la toma de sangre. No puedo obligarlo. Entonces no voy a llorar, no voy a quedarse en el pretexto. Lo que va a ir es con presunciones. Y obviamente es que hay que ver también la situación. El juez, ¿qué es lo que va a hacer ya en un juicio oral? No somos tontos, ¿verdad? Primero. Y segundo, somos seres humanos. Y lo que pensamos nosotros es, por ejemplo,
Ya está cambiando un poquito esa mentalidad, pero ¿qué decimos? Es que si no ha declarado es porque sabe algo y es culpable. Lo mismo aquí, van a decir, es que si no se dejó sacar sangre, está el decreto supremo tal, que dice en su artículo tal, que se presume no la culpabilidad, sino el hecho de que estaba en estado de ebriedad. Ya, eso está, hay un decreto que apoya esa situación. Perdón, para contar, doctor, no solamente hay que cerrarse en una sola prueba. Claro. De repente solo tenemos la sangre y nos cerramos ahí. En Cochabamba hemos tenido 2 casos de feminicidio donde los 2 imputados se han abstenido a que le tomen toma de sangre. Han dicho no y no, ya estando con el perito de genética para que le tome la sangre, ha dicho no, así, pero no me voy a tomar y no me tomo. Entonces, lo que se ha hecho es ver otras pericias que estaban en la escena del hecho para ver en el cuerpo, ¿no? No solamente nos vamos a basar ADN y eso nada más, a veces que decimos, hagamos la quimiluminiscencia y eso y nada más, no, o sea, tenemos una gama amplia de pericias y eso es lo que tenemos que ampliar. Pero además nosotros no solo pericias, a veces testificales, ¿verdad? Que hay que ver, no, sí estuvo tomando conmigo media hora antes, ¿cuántas cervezas tomaba? No, tomamos 10, etcétera, etcétera. Por ejemplo, le doy ejemplo de lo que se puede hacer. Es como, el otro día estaba en un juicio abreviado, yo estaba con la víctima y el imputado se iba a un abreviado, pero resulta que el abogado defensor del imputado, lo único que hizo fue presentar su requerimiento, su memorial, pidiendo el abreviado y adjuntando su recado. Bueno, pues entonces vamos a audiencia y fundamenta, dice, no, queremos el abreviado, era por robo agravado, o sea, de 3 a 8 o de 3 a 10 creo que es. Entonces dice, queremos la mínima, y el fiscal dijo, bueno, sí, que sí, puede ser que sí, porque no ha habido violencia, ya, listo, dice el fiscal, que le den los 3 años. Y yo le pregunto un ratito, señor juez, el abreviado no puede ser solo con la confesión de este señor. Hay que buscar otras pruebas que sustenten su versión. La versión de él es esta, donde hay otros elementos de prueba. Nunca los presentaron. ¿Por qué? Porque usted, señor juez, va a dictar sentencia. Y para dictar sentencia usted tiene que estar convencido de que el señor es culpable. Y si usted no está convencido y no me sustenta su sentencia en pruebas, yo se la volteo. Aunque sea abreviado, ¿verdad? Porque si no estaríamos aceptando la confesión como prueba tasada. Y eso ya no existe, ¿verdad? Prueba plena, de decir, es que ha confesado, vámonos, pues cerremos la puerta y el señor lo colgaremos. No, tiene que haber otras pruebas que sustenten, y es lo que dice la doctora. O sea, si no tengo sangre, pues tendré otros elementos que vayan a apuntar de que el señor estaba en estado de vida. Pues toda esta problemática, yo creo que se ve, no se tiene, digamos, algo claro. ¿Por qué? Porque por lo general, hasta ahorita, como sea la policía y la fiscalía consiguen un ADN, como sea, aparecen autorizaciones y todo lo demás, ¿no? Y a veces ya piden la orden del juez y un montón de cosas para judicializarlo como... Pero sería bueno, o sea, de que se haga cumplir todos esos protocolos, como dice también aquí la doctora, y todas esas solemnidades, ¿para qué? Para que realmente se sepa si realmente se puede obligar o no se puede obligar a una persona, en caso de investigación penal, ¿no?, de que sea sometido a un laboratorio o a una toma de muestras. Si bien es cierto, la Constitución Política del Estado está por encima de todo, pero esta es como, por decir, un pilar, un parámetro para que está regulada por las otras leyes. Si se da cuenta usted en el Código de la Familia, manifiesta, ¿no es cierto?, en el caso de que el padre, dice, se negare a que se le haga la prueba de ADN, se le dará como si fuera el padre. Para eso está este decreto. Por eso. No, está en la ley, el Código de la Familia. No, pero eso es familia. En este otro en caso, penal les digo, para eso está el decreto que establece que se presume que está ebrio, la ebriedad, el estado de ebriedad, cuando se niega. Justamente, ¿por qué? Porque está respetando la Constitución. Claro. A eso me voy, digamos, ¿no? Siempre hay algo que regula la Constitución Política del Estado, porque así lo dice, ¿no es cierto?, en base a la regulación de las leyes especiales o generales. Entonces, en el ejemplo que yo les daba de la ley de la familia, el Código de la Familia, solamente habla de que el padre cuando se niega, pero no habla de cuando el padre quiere demostrar que no es su hijo, digamos, ¿no?
vamos a hacer, como dice, por analogía, vamos a tener que aplicar que si la madre no quiere dejar al hijo menor que se le tome la muestra de sangre, entonces vamos a presumir que también no es niño, ¿no es cierto? O sea, eso es analogía. Ahora yo me voy. Tendríamos que llegar a aclarar eso, ya sea con una acción constitucional, de que ¿por qué no puedo yo aplicar entonces como juez penal el artículo 122? De agarrar y decir, yo puedo ordenar las medidas que yo sea necesarias para qué, obligarlo de que se pueda someter a un examen. Claro. Pero manifestando en esa lógica de que esta es una ley, ¿no es cierto?, especial, penal, que en la cual se está investigando un hecho, o sea, no es de otras cosas, sino exclusivamente para la investigación y el esclarecimiento de la violación de la verdad. Ahora, si nos vamos también a interpretar el artículo 23 de la Constitución Política del Estado, cuando habla de la libertad personal, no solamente también podemos entender de que sea aprendido, ¿no es cierto?, de forma ilegal o errónea. Entonces también estamos hablando de esas libertades que uno tiene contra su persona o hacia su persona, ¿no? A eso me voy de decir de que eso tendríamos que llevar un caso específico con todas esas observaciones, porque hasta ahorita no hay. No ha habido. Porque como le digo, la policía y la fiscalía se la hacen de todo, pero consiguen una de, ¿no? Y lo llevan al juicio y dicen, sí, aquí está. Claro, lo que pasa es que lo primero que hace el policía y la fiscalía es sorprender al imputado. ¿Por qué? Porque el imputado, que no es abogado, lo primero que hace, sí, usted está ebrio, no, mire, sáqueme sangre, y listo. Entonces, voluntariamente accedió que le saque sangre. O le hacen firmar. O le dice, ya, firme aquí, y no sabe ni lo que firme el hombre, porque está tan borracho que no, él sí quiso, aceptó voluntariamente. Entonces, eso es, ¿me entiende? Pero ahora, respecto a lo que usted me dice, desde mi humilde entender, yo creo que el Tribunal Constitucional no podría modificar esa situación. ¿Por qué? Porque la Constitución nos está diciendo eso. Ahora, obviamente el Tribunal hoy en día hace de todo, pero puede que modifique también la Constitución y dice no se aplicará esta partecita, como ha hecho con el 178, ¿verdad? Podría decir que en casos excepcionales, digamos, cuando es que el Tribunal no podría hacer eso, porque la única excepción que me dice la Constitución es en caso de pérdida de vida, del riesgo inminente de la pérdida de la vida. Nada más. El tribunal no podría decir, y además aumentémosle en casos de investigación penal. No podría. Desde mi humilde entender, porque ya no sé cómo lo harán, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que no podría hacer eso. Por eso es que han dicho, ¿qué hacemos? Sacamos un decreto que presuma la culpabilidad. Ni siquiera la culpabilidad, sino el estado de ebriedad, que presuma la ebriedad, ¿verdad? No, y yo les voy a bajar, yo lo tengo el decreto aquí, entonces lo vamos a ver después del receso para que ustedes vean. Si nos vamos en esa lógica, ¿y dónde está? No podemos presumir también de que realmente él haya violado a una mujer, por decir, porque no se hizo el examen de ADN del espermatozoide. O sea, lo que yo me refiero es que si diéramos una interpretación más amplia del artículo 23, que dice, ¿no es cierto?, que solamente la libertad será restringida, la libertad personal será restringida para la averiguación de la verdad. O sea, no podíamos solamente entender algo cerrado de decir que aquí nos está lesionando la libertad. El derecho a la libertad, nada tiene que ver aquí. No se está lesionando el derecho a la libertad como libertad de locomoción. El 23 habla de libertad de locomoción. Aquí se está lesionando el derecho a la integridad física y a la salud. Si usted lee antes del 44, ahí arribita en el título dice derecho a la salud. ¿No ve? Entonces, ¿qué pasa? Que son dos cosas diferentes. El 23 es libertad personal, locomoción, trasladarme de un lugar a otro. Aquí no es la libertad de disposición del derecho, sino es el hecho de decir la salud e integridad física. Entonces, le otorga a la Constitución la potestad al individuo de decidir sobre su yo, si vale el término, ¿verdad? Sobre su integridad física. Entonces, y le dice, nadie puede violentar su cuerpo, si vale el término violentar, si no es con su propia aquiescencia. Por eso no, pero también ¿dónde está el derecho de la víctima, ¿no? O sea, va a quedar, por decir, él me violó, va a decir, ¿no? Y porque él no quiere tomarse una muestra de espermatozoide, entonces... no me diga la muestra de espermatozoide, porque no hay cómo sacar la muestra de espermatozoide. Ahí me queda complicado. Sí, no. Si usted me va a decir, no, tómele la muestra de espermatozoide. Me queda complicado.
presunción de inocencia sobre lo que dice. Y además está la presunción de inocencia, ¿me Por entiendes? eso digo, pero también dónde está ese derecho fundamental que tiene la víctima, ¿no es cierto? Pero es que hay que entender también algo, ¿ya? Repito, estamos entre seres humanos y los jueces son seres humanos. Si usted le dice, señor, este señor no se ha querido sacar la muestra de sangre para hacer la comparación ADN, perfecto, pero tengo estos elementos, hemos colectado la ropa, en la ropa interior y en la ropa interior se ha hecho el examen de ADN. ¿Por qué? Porque todos desprendemos células. Y peor, cuando estamos en el baño, orinamos, entonces, ¿dónde quedan eso? En los calzoncillos, en los boxers, en los interiores. Se coge el interior y se le dice, analice esto. Y listo, usted no le pidió a él, pero dice, hemos colectado, hemos hecho allanamiento, hemos colectado esta muestra, es el calzoncillo del señor, ¿verdad? Y hemos hecho la muestra de ADN de esto. Punto. Y usted encuentra el cepillo de dientes, y usted encuentra ahí el mismo ADN, el peine, ¿verdad? El peine, la misma camisa, la sudoración de la camisa. Usted no está, es que nos estamos acostumbrando a que solo muestra de sangre, solo muestra de sangre. No, hay tantas otras cosas que pueden utilizar ustedes, ¿no? En la sudoración, en el pantalón, en el calcetín, el sudor que bota, que uno expele por los pies, el zapato, etc. Entonces, miren, lo que quiero que me entiendan es, no se queden solo con la muestra de ADN. O sea, me refiero de sangre, quiero decir, ¿no? Sí de ADN, pero no la de sangre. Entonces, busquen otras muestras. Y si usted presenta 3, 4, 5 muestras que no necesita la prueba de ADN, de la sangre, mejor dicho, el juez no le va a decir no. O sea, el juez va a decir, si bien no tenemos la prueba de la sangre, pero han presentado de la ropa interior del señor, de la sudoración del señor, del pelo del señor, del cepillo de dientes del señor. O sea, ¿dónde más? ¿Me entienden? Entonces hay que buscar. Lo que pasa es que por flojera, ¿verdad? Los órganos investigativos dicen sangre, 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 sangre y sangre. Por flojera. Perdónenme, pero es la expresión. Es la verdad, mejor dicho. Es por flojera. ¿Por qué? Para no, ¿y ahora dónde vive usted? Hay que hacer allanamiento. Entonces, eso es lo que pasa. Y además que el IDIC está tan saturado de peticiones de pericias que dicen, no, con sangre. Es más, a veces le rechazan y le dicen, no se pudo hacer por la cantidad de la muestra. A mí me da ganas de ir y decir, oiga, ¿usted sabe cuál es la cantidad de muestra que se necesita? Son, ¿cómo se dice? Micrométricas. Alícuotas. Gracias. Se dice, son alícuotas. O sea, con que haya media gota, si vale el término, porque siempre es una gota entera, aunque sea chiquita o grande, aunque haya eso, es suficiente. Es suficiente para sacar ADN, ¿verdad? Solamente que por comodidad dicen, no, es que la muestra es insuficiente. Yo digo, por Dios. Nosotros, por ejemplo, en la escena del hecho, nosotros vamos a colectar muestras, hay salpicadura de sangre, cuando manchan con parduzcas, agarramos el hisopado con un suero fisiológico y tomamos esas pequeñas partículas que hay de sangre, y con eso se analiza. O sea, no necesito 5 mililitros, 5 mililitros, no necesitamos. Pero ¿por qué hacen esas vueltas? Es porque obviamente tienen bastante carga oral y tienen que dar excusas para no hacer. Decir, es insuficiente la muestra y perjudica al proceso. Sí. Quería hablar el doctor. Sí, doctor, es una cuestión de interpretación del artículo 44. Seguimos con Sí, eso, tranquilo. ¿sabe por qué? Porque estamos Sí, esa es la idea, porque ese es, perdone que me corte, va a ser la base, es la base de muchas experiencias, que es el tema Sí, de ahora, ¿no? Porque justamente indica que ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio. Ahí engloba pues un montón de exámenes, no solamente el de sangre. Pues el hecho de, por decirlo, de la saliva, tampoco le podemos sacar la saliva o un cabello, ¿no? Sin su consentimiento, porque acá dice que, o de laboratorio, sin su consentimiento. Usted no puede, doctor, entiendo, pero entiéndame también, usted no necesita sacárselo. Usted no necesita sacárselo. Usted allá en la casa encuentra la ropa, le quita la ropa, lo que usted quiera. Como fiscal, en la si me permiten, usted con solo pedirle la ropa, ya tiene usted el ADN. O sea, no necesita, a ver, traiga su cabeza, jalarme, ¿no? Y encima si es medio calvito como yo, así, entonces peor.
¿cierto? No necesita, doctor. Usted lo que tiene que hacer es secuestrar zapatos, secuestrar ropa, secuestrar calzoncillo. ¿Por qué? Porque justamente ahí se depositan esas muestras orgánicas. Pero siempre se necesita para secuestrar eso el requerimiento fiscal. No, por supuesto. Un requerimiento fiscal, ir a su domicilio, se notifica a ambas partes, Claro. y listo, con eso ya. Siguiendo procedimientos, ya sería la Entonces, eso también se puede hacer con la demanda de investigación de paternidad, ¿no? Que hablaba justamente acá el doctor. No, claro, es otra cosa. Lo que pasa es que el juez de familia no creo que ordene un allanamiento. No, pero porque entonces no se puede hacer el examen de paternidad. Pero ya la No se podría. la ley de familias prevé esa situación. Si el padre no acepta, se presume. Ya la reconoce, pero si él dice no es mi hijo, entonces ahí La carga de la prueba pasa al otro lado. Claro, lo que pasa es que se invierte la carga de la prueba y el que pretende ahí tiene que demostrar. Quería decir, eso era. Ya. ¿Listo? ¿Ya? ¿Podemos pasar un poquito? Claro. Sigamos que No, es que es importante. ¿No? Sí. Porque yo de seguro todos los que estamos litigando, hasta los mismos jueces, etc., a diario hay accidentes. No, sí. Vayamos en el hipotético caso que todo está normal. Se le ha extraído la muestra de sangre, etc. Pregunto. Lo correcto tuviera que haber un acta de consentimiento firmado por él para que efectivamente se diga, él ha firmado esto y aquí está la prueba firmada. El acta. Por supuesto. No hay un acta, se va a presumir que se ha hecho con Es más, doctor, no sé cómo acostumbra aquí, me imagino que es lo mismo, pero cuando el IDIF, allá en Sucre, me imagino que es lo mismo porque el protocolo es el mismo. El IDIF allá, cuando le va a tomar la muestra, le hace firmar a usted antes el consentimiento informado. Le dice, el señor Jonathan, consciente que se le saque, acepte, etcétera, que se le saque la muestra de sangre, tal. Si no, no le sacan. No le sacan. Me imagino que debe ser igual aquí. Porque Entonces, había una ruta crítica, lo que yo recuerdo en la fiscalía, que inclusive el médico forense, inclusive tenía el formato, cómo tiene que proceder, pero antes de eso más o menos decía, yo Juanita Pérez autorizo para que a mi hija cuando yo salía se le proceda a realizar la pericia de los hisopeados del saco vaginal, etc. ¿Sí? inclusive cuando hacen revisiones a las mujeres en casos de violencia, ellas firman y además tiene que estar O de repente una persona más presente. o de repente se oponen y dicen no quiero que me valoren, entonces tienen que firmar. Sí, de que no quieren. El consentimiento firmado también se usa para la prueba de la económica, para la prueba de esto de sustancias controladas. Sí, tenemos nosotros en el IDIF, contamos con esos consentimientos. Antes de que se le vaya a hacer una muestra, se le lee el consentimiento y si dice no, se pone no y firma y obviamente Claro, y no se le hace, ¿no? no se le hace. Y lo que sí sé es que pasan un informe adjuntando eso. Y tiene que estar presente su abogado. No tiene abogado, ahí está el CEDUP, no sé cómo se llama, o Defensa Pública. Sí, defensa Se les llama en ese momento a cualquier abogado que esté presente ahí. Sí. Como testigo de Así se está haciendo justamente, ¿por qué? Porque las pruebas están cayendo en juicio. Entonces, esto es evolutivo, ¿cierto? Entonces vamos corrigiendo en el camino, porque la norma a veces no prevé ciertas situaciones, entonces se van corrigiendo y se van complementando. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los del IDIF? Como ven que algunas pruebas se caen, pues llaman al abogado, ejercicio del derecho a la defensa y demás. Quería Una idea. Sí, claro. En el caso de accidente de tránsito, en el caso de viaje. Parece que son muy comunes aquí. Sí, en todo caso, se acoge al 44 de la Constitución, no le podemos tomar una muestra de sangre. En la escena del hecho podemos encontrar una lata o un vaso o una botella en la que está consumida bebida alcohólica. Podemos tomar la muestra de saliva de esa lata y ahí se podría determinar con esta saliva de consulto, se podría determinar que tiene algún grado alcohólico. No, el grado alcohólico Entonces fuera solamente La lata, inmediatamente la lata. nada más. Lo que pasa es que ahí usted va a determinar el grado alcohólico del producto. Me puedo confundir en la pregunta, pero lo que quiero identificar es
que si ese inicio, si esa lata está en saliva, entonces para... Que ha consumido. Con la Que ha saliva, consumido, no. sí. ¿Qué ha consumido? No, porque lo que pasa es que ahí están influyendo otros factores externos, como son, independientemente de la saliva, como es el propio alcohol que tiene el producto que viene en la lata. Entonces, no podría usted hacer eso, no se podría, ¿no? Pero sí se probaría que ha consumido. Claro, eso sí, porque hay un resto orgánico de saliva. Ha consumido, listo. Entonces, más el decreto se presume... Pero, A ver, parece que usted siempre te vamos a seguir buscándole más. Siga, doctor. ¿Cómo vamos a determinar que es su saliva si tal vez estaba con otra persona? Ahí está. Pero no, a ver, escuche, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo vamos a determinar que realmente es su saliva del imputado si tal vez estaba compartiendo con otra persona? Porque el ADN. Pero si él no quiere tomarse la prueba de No, pero escúcheme, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a decir, esta lata tiene un ADN. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se toma, y eso no me va a dejar mentir la doctora, cuando hay varios ADNs en la muestra, también nos dice, hay diferentes muestras, diferentes perfiles genéticos, dice, ¿verdad? Doctor, lo que el doctor quiere saber ¿Cómo es, hace la comparación? tenemos la saliva en la lata, Ya, que sería la prueba dubitada, cuestionada. Ya. Pero ¿con qué cotejamos? Dice el doctor. ¿Con qué Exacto. cotejamos? Ah. En ese caso sí tendríamos que pedir un requerimiento para ir a su domicilio y sacar hacer alguna requisa muestra. Claro. Ya, es que no hay otra muestra de comparación. Es que hay que obtenerla. Hay que obtenerla. Exacto. Ya les digo, no, es que si usted hace un allanamiento a la casa del diputado, le aseguro que va a encontrar ropa sucia, que va a encontrar calcetines, que va a encontrar zapatos, que va a encontrar cepillo de dientes, que va a encontrar para el pelo, cepillo del pelo o peine. Siempre hay algo. Pues el mismo hecho puede haber ropa, puede haber un zapato. Yo le digo, siempre hay algo. Entonces, no nos hagamos problemas y no nos enfoquemos siempre. No, tiene que ser con sangre. Y al final a veces no se puede porque hay un impedimento constitucional. Doctor, bueno, como siempre se sabe de alcohol. Ahora hablaremos de droguita. ¿De qué? ¿De drogas? Por ejemplo, Más ¿qué interesante es ¿qué eso. pasa a una persona que Eso renta más. que la sustancia está pegada al cuerpo de la persona? ¿Ya? ¿No? O sea, se hace con la prueba, pasa, ¿Ya? no sé si se determina que hay cuerpos extraños en su integridad. Entonces no pueden tocar. No, es que hay una cosa. Ahí, pero es No, es que la Constitución es clara, intervenciones corporales. El hecho es lo mismo que si yo voy, por ejemplo, al concierto del que llegue, no me puedan cachar. Es lo mismo. Usted me está diciendo que no se puede cachar a una persona. Eso sí se puede. Lo que no se puede es hacer el registro o la requisa personal. Es diferente cuando es una investigación porque tiene que haber ciertos requisitos. Pero el hecho de que usted está pasando por una máquina y usted está lleno de droga, ¿ya? Vamos a pensar, usted dice pegada al cuerpo. Sí, o dragones. No, ahí al dragón le conviene botarlo. Sí, pues si no se muere. Si no se nos muere. Exacto. Y ahora, si él dice, no, yo no me voy a, porque les da, ¿verdad? A veces algún laxante para que pueda expulsar rápido. Y él dice, no, yo no voy a tomar. Bueno, siéntese, por favor, firme aquí que no va a tomar. Lo espero otra vez. Y mejor si se toma Coca-Colita. Yo le invitaría Coca-Colita. Y se nos acaba el hombre y se nos acaba el problema, ¿me entiendes? Pero legalmente, como le digo, doctor, No, es que usted no podría darle abra la boca, tome la pastilla. No, tampoco es. No, la anterior semana falleció un dragón. Escuchen, Droga por- líquida. escuchen, por favor. Ni siquiera es polvo ahora lo que están haciendo, es droga líquida. Tenía 18 cápsulas de droga líquida y ha fallecido la persona. Con eso, joven. Ahora, si el dragón dice, porque les da una pastilla para que pueda expulsar, un laxante, se le dice, tome, hay que botar esto pronto porque cualquier otro revienta, y él dice, no, yo prefiero que reviente. Bueno, yo le quise dar una actita, se le quiso entregar, no quiso tomar, fíjemelo antes de morir. Listo. Claro, porque ese señor se va. Porque en algún momento los jugos gástricos van a reventar eso, ¿no? Por mismo, siempre cuando en lo que respecta a sustancias controladas en flagrancia. Sí. Reitero, todo ese protocolo lo vamos a entender al momento que interviene la policía, se le hace la requisa o se le encuentran maletas en su vehículo, etc. Desde el primer momento tiene derecho a contar de abogado.
Por supuesto. Pero acá, ya todas esas diligencias se han realizado como indicio para poder una imputación. Sobre imputación cautelar, detención preventiva. En un juicio, ¿se excluye esa prueba? Tendría usted que pelear. Discusión. Si es con el ejemplo que usted me coloca, Ah, que sí, dice, sí, al sujeto lo encuentra, le hacen el pesaje, le hacen todo, le hacen la prueba de campo, le hacen todo eso más y le dicen en la audiencia cautelar, aquí está todo esto, lo encontró al señor. Y usted me dice que si se puede excluir eso. Bueno, analizando La primera pregunta que tendría que hacer usted como abogado es, ¿estaba como abogado defensor? No. Entonces, ¿cuál es su derecho a la defensa? ¿Dónde está el derecho a la defensa? Si bien no son peritales, la prueba de campo no es una pericia, pero la ley dice que desde el primer momento ese sujeto tiene que estar con abogado defensor. Que no lo hagan por flojera o porque les conviene, entre comillas, abusar de ese derecho, ¿verdad? Violentar ese derecho es otra cosa. Y que usted no reclame y diga, ah, bueno, ni modo, ya me pesaron 10 kilos, hermano, ni modo. No, ¿verdad? Ahora, es más, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esa droga es trasladada a la ciudad, la vuelven a pesar. Y la vuelven a pesar delante del abogado. Exacto. ¿Para qué? Para que ahí regularicen lo que no han hecho allá. ¿Sí o no? ¿Qué así hacen? Recogen el kilo, vamos a pensar, 3 kilos en una provincia, llegan a la ciudad y la vuelven a pesar. Y ahí sí, con el abogado defensor, venga, caballero, firme. ¿Por qué? Porque están así, si usted quiere excluirlo, dice, no señor, se pesó delante de él. Pues no es lo que sucede en Fiscalía, no sé si acá sucede, pero por ejemplo en Cochabamba, justo sorprenden a una persona con 10 kilos a las 2 de la mañana. Fiscal de turno está durmiendo, está solamente el asistente. Y ya lo agarran, cautelares, prueba de campo, listo, ya está, sacan la alícuota para que al día siguiente manden a y demás. No hay abogado. Entonces, ¿qué pasa? Fiscalía, como está de la manito con defensa pública, y no. Regularizaremos mañana, lo firmas, como que qué hora era, 2:30 y ya. Pero ¿y dónde está el derecho de defensa de la? Por supuesto. Es igual que cuando hay algo que yo nunca hago por costumbre. Es lo siguiente, que cuando voy a una inspección, voy a una reconstrucción o cualquier tipo de diligencia investigativa, me digan, fírmemelo, mañana le voy a llenar el acta y se la entrego. Nunca hago eso porque digo, llénela y yo voy a la oficina a firmársela. Porque después me cambia todo. Ya me ha pasado una vez y desde esa vez mismo. Exactamente. ¿No? Firme nomás, dése por notificado. No se está llevando a cabo la audiencia firme, ¿no? Claro. Primero, no sé qué cosas van a colocar ahí. Por ahí dicen que estoy regalando mi casa. No veo. ¿Cierto? Bueno, descansamos unos 10 minutitos. Vendiendo el mecanismo de mención utilizado para toda persona que esté conduciendo vehículos, automotores, etc. Ahí está lo que yo les Eso corrobora, decía. doctor, que le decía esa sentencia de la Constitución, la ley que va de 2018, dice 050. Por eso, aquí está, es que está en un decreto. Sí. Entonces, no podría ser diferente. ¿Verdad? Entonces, como les decía, y no es mentira, se presume la embriaguez. Por eso se dice, si no quiere sacarse sangre, no hay problema, pero se lo sanciona como si estuviese ebrio. ¿No? Entonces, ya las personas, que el doctor creo que me decía, o no sé quién era, que me decía, ¿y ahora qué hacemos? Ahí está el decreto. Dígale usted al juez, mire, estoy del lado de la víctima y el señor no quiso sacarse, apliquemos el decreto, señor juez. Entonces, ahora tiene El procedimiento. Y ahora tiempo, ¿cierto? Usted le muestra este título y O sea, ya no se puede negar a soplar. no, sí se puede seguir negando a soplar. Pero me van a decir que ya estoy borracho, aunque no lo esté. ¿Qué? Van a, según el decreto, van a presumir que estoy ebrio. Claro. Aunque no lo esté. No, claro. Es que si usted se niega, dice la ley, se está volcándole la prueba, la carga de la prueba y le está diciendo, demuestre que no está borracho. Eso es lo que está haciendo. Obviamente, constitucionalmente me dirán es que eso es inconstitucional, el derecho a la presunción de inocencia, lo que usted quiera, pero está vigente. Si no le gusta, voltéelo por una acción. Exacto. ¿Entiende? Claro. En este momento, si usted reclama, es que es inconstitucional, es que va contra la presunción de inocencia, yo le creo. Pero yo como juez le digo, sí señor, pero haga usted acción de inconstitucionalidad, mientras tanto está vigente. O le estaría obligando a la persona o al imputado de que se haga otra prueba, que demuestre que no está... Claro, es que lo que está haciendo este decreto es cambiándole la carga de la prueba al imputado.
Eso es lo que está haciendo. Sí, por favor. ¿Cuál es la certidumbre de la cual goza la persona que va a ser sometida para este examen? ¿Certidumbre en qué sentido? En el sentido que a mucha gente se le usa precisamente porque no sabe cuáles van a ser los mecanismos por los cuales se le van a tomar esas muestras. Algunos son presionados. No, es que eso hablábamos hace rato, en que la policía lo que hace es tomarle con su alcoholímetro. Entonces, aquí lo que está diciendo es que la policía dice, realizará la prueba final que estén conduciendo, dice, hay una parte, permítame un segundito, esto, a través de los medios técnicos que correspondan. Si el día de mañana el alcoholímetro ya queda en desuso, porque hay otro aparatito que con solo mirarlo usted ya le dice si está ebrio, pues utilizarán ese. Pero hasta este momento el válido para la policía es ese alcoholímetro que tiene. ¿Verdad? Que lo sople usted o que le ponga un globito no interesa. Pero la policía le dice, oiga, se presume que usted tiene más de 50, menos de 50, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que sople. Ahora, si usted le dice, no, eso está mal, hágase el peritaje. Hágase el peritaje. ¿Verdad? Y demuestre que ese aparatito está mal. Pero mientras tanto, si usted le dice, usted no me hace alcoholemia, el policía dice, no se preocupe señor, tome asiento, usted pague su sanción por estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque aquí dice que se presume que está en estado de ebriedad. La ley ordena, dará lugar, a la aplicación de la sanción, ya dice, establecida a las personas en estado de ebriedad. Entonces, ¿por qué? Justamente porque esto sale, ¿verdad? En virtud de la orden constitucional que dice no se le puede obligar a sacar sangre. Ah, no se le puede obligar. Perfecto, entonces demuestre usted ahora que no está ebrio. Eso es lo que ha hecho este decreto, ha volcado la carga de la prueba. Que me dirán, si es inconstitucional, presunción de inocencia, lo que usted quiera, pues votélo. Doctor, ahora debería estar también normada, ¿no?, en cuanto al tiempo de la toma de la muestra de la sangre. Claro, lo que pasa es que eso ya es un aspecto técnico científico. Doctora, ¿hasta cuánto tiempo es válida? No es la palabra válida. ¿Hasta cuánto tiempo es certera, cosa de certeza, la prueba, la toma de la muestra de sangre para una alcoholemia? ¿12 horas, 24 horas? 8 horas. 8 horas. Porque después ya el cuerpo empieza a eliminar, ¿cierto? A través de la orina, la sudoración. Hay que tomar en cuenta que el alcohol es volátil, entonces se evapora más rápido. Entonces, el mayor tiempo que pasa... ¿Verdad que huye, como decía? En un caso, justamente, cuando estamos ahí mencionando el tema del tiempo, un caso aquí en la de el Silla Medio, unos jóvenes saliendo de una fiesta y otro joven igual manejando igual en estado de ebriedad. Ambos chocaron de frente, pero la pasajera que venía con el que había consumido la bebida alcohólica estaba obviamente borracho. Y resulta que hubo este accidente, se escapó, se fue, la dejó a la chica. Hubo el accidente. Hubo el accidente, sí. Y la muchacha la bajó del carro y se fue. No, él se fue. El chofer se dio la fuga. Era su enamorada. Y no apareció, y yo ahí esa parte yo por eso decía igual el trabajo de fiscal ahí, no apareció el muchacho después hasta, no sé si fueron 5 días que después apareció, pero en el tema del tiempo, eso es lo que yo me preguntaba, por ejemplo, si ella dice que es permitido, digamos, solamente hasta 8 horas. No es que sea permitido, es recomendado. Recomendado. Pero en el caso solamente estaba en todo caso un informe de que habían visto los testigos de que la persona estaba en un estado de día porque incluso no tenía su luz, incluso que estaba un poco en ese aspecto, ¿verdad? Pero aquí, como en este caso le digo yo, si fuera un juicio, ¿cómo podríamos demostrar si solamente hay un informe de un policía y después no hay ni siquiera se escapó un examen por lo menos pericial, ¿cómo podríamos? Claro, lo que pasa es que justamente para eso es este decreto, porque le está diciendo al conductor, ¿verdad? Si usted no demuestra, no permite o se escapa, no permite que se le haga un examen, es porque es culpable. Eso le está diciendo. Yo la primera vez que ¿No sabía de esto? Sí, es que lo que pasa es que es un decreto que casi nunca lo usan, ¿verdad? Pero ya se los doy para que obviamente ustedes exijan, dependiendo del lado en el que estén, ¿no? Permítame antes, doctor. Sí, lo que quería saber,
con la ayuda siempre de la colega, después de las 8 horas el informe, ¿qué fuerza tiene como valor probatorio? No, lo que pasa es que es menos certero. Claro, es menos, no es que el alcohol va a desaparecer. Pasa las 8 horas y se acaba el alcohol. No, lo que pasa es que va de a poco siendo Va a ser eliminado por el menos cuerpo. el grado, entonces. Claro. Se va metabolizando. Por ejemplo, es lo mismo, y he visto esto, a veces los abogados ayudan, no han imputado, pero en vez de ayudar, a veces perjudicamos. Antiguamente se creía que eso con la prueba de guantelete, al disparar le decían, lávate con Torín tus manos, y veíamos en las celdas de la FCC que orinaban y se lavaban con Sorín, y esto era ¿para qué? Para eliminar los residuos de la pólvora, ¿no? Entonces, sí nos va a decir cuánto de plomo, cuánto de bario hay en la prueba que hacemos de la absorción atómica. No va a ser al 100%, pero sí nos va a dar ya un vestigio de cuánto tiene de pólvora en las manos. Lo mismo ocurre en la sangre, ¿no? Va a pasar las 8 horas y mejor no te tomes hoy día y andate mañana. O tómate caldo de pollo que te va a bajar y vas mañana. Va a haber resquicios de lo que es, no es 100%, pero sí nos va a dar un indicio. Y los indicios obviamente también nos ayudan como prueba. Presunción. ¿Por qué no lavamos la mano de la pólvora? Supuestamente decía porque es ácido y con el ácido vamos a ¿Por qué no lavamos? es que no, aunque se lave con lavandina y demás nos va a dar igual nomás. Doctor, ¿usted quería hablar? Bueno, doctor, dos puntitos nada más, pues, ¿no? Uno, evidentemente existe un decreto ahí, el cual nos indica de que habría una presunción, ¿no es cierto?, para la persona que no se permite someter, ¿verdad? Pero no deja de ser un decreto supremo. ¿Qué sucede entonces con el 410 de la Constitución Política del Estado respecto a la supremacía y la jerarquía constitucional? ¿No es cierto? Estaríamos nosotros indicando de que un decreto supremo sería superior al de la Constitución Política del Estado. Yo creo de que ahí tranquilamente un amparo constitucional podría demontrar Una acción de una acción de constitucionalidad, perdón, que podría ser. Ahora, segundo, ¿no? El problema es que nadie la ha hecho. Claro. Nadie la ha planteado. Por lo tanto, no hay Por lo tanto, está vigente. O sea, por muy lesiva que sea una norma, mientras no sea retirada del ordenamiento jurídico, está vigente. Por muy lesiva. Ahora, obviamente que al momento de aplicar, puede que el juez diga, ¿no?, sea parte de la norma, obviamente fundamentando y diciendo, haciendo un control de convencionalidad, me voy a las convenciones internacionales, donde dice la presunción de inocencia, todo lo que usted quiera. Pero ahí la otra parte va a decir, usted tiene esta norma. Caso contrario, volteenla, es lo que les digo. La otra pregunta. Bueno, el otro punto es de que yo creo de que en el caso concreto para nuestros clientes, que gran parte de ellos a veces son o tienen un problema cuando ingresan con un grado alcohólico, ¿verdad? Es que no solamente el medio de obtención sería lo que pueda ser observado, sino en este caso también el policía, quien en ese momento, acompañado, imagino, de la enfermera o alguien quien va a realizar este examen en la sangre para poder determinar si existe o no un grado alcohólico, puede también provocar el mismo policía una situación de amenaza, de intimidación, de tortura, digámosle así, para poder buscar la manera de que esa persona se someta al examen. Y eso le digo yo porque ya ha ocurrido en un caso anterior. Deme un ejemplo concreto. El policía le dice al imputado, se va a someter al examen de alcotest. Entonces el imputado le dice, ¿pero de qué se trata? ¿Qué es esto? Y el otro le dice, pela el brazo de una vez, te voy a poner, aquí está, ahí está, doctora, póngale. Entonces el otro se siente intimidado, no me voy a tomar, porque no creo de que eso sea correcto, de que alguien me esté obligando, ¿verdad? A través de amenazas, coacción. La policía, por lo general, así actúa. Ese es un modus operandi. Exactamente. Ese, para mí, ya es otra violación directa al artículo 114.1, donde dice, queda prohibida toda forma de tortura, coacción, por el tema de coacción, y en el punto número 2, parágrafo 2, dice que las declaraciones o cualquier forma tendrá lugar a la nulidad de pleno derecho. Por eso, eso es lo que usted tiene que plantear en un juicio.
El No momento se en va que acompañado ambos. el momento, Sí puede activarse. el momento en que usted demuestra que ese sujeto fue coaccionado para sacarse la sangre, usted voltea la prueba. ¿Me entiende? Usted voltea la prueba. Y obviamente ese sujeto que es coaccionador no creo que firme la conformidad, ¿verdad? El consentimiento informado. No creo que firme. Entonces ahí va a decir usted, un ratito, a mi cliente se le obligó. No, que voluntariamente, ¿dónde está la aceptación voluntaria? No está. Ahí. Y eso, por ejemplo, doctor, eso tiene que ir en el informe pericial, tiene que estar acompañado el requerimiento fiscal, el consentimiento firmado, el acta de juramento del perito y después viene lo que decía el informe pericial. Si no están todos esos documentos, solamente viene el informe nada más cierto, entonces estamos diciendo que lo han obligado al abogado o que no estaba en presencia de su abogado, porque tiene que firmar el consentimiento tanto el abogado como el diputado. Sí, pero además hay una cosa, que generalmente los funcionarios del edil, cuando el diputado no quiere, no le sacan. No le sacan, dicen, no quiere, fírmemelo, hasta luego. Y hacen el informe indicando que no ha querido firmar. Eso sí, ellos toman mucha previsión en eso. Ahora, miren lo importante esto, y perdonen que me salga, por favor, perdonen que me salga un poquito el tema, pero es que tanto me hablan del estado de ebriedad. Miren aquí de importante, porque aquí nos da un procedimiento para el cumplimiento de las sanciones, y nos dice, inclusive aquí en el artículo 8, de que la persona infractora, una vez que es trasladada a las oficinas de la policía de tránsito, ¿verdad? Se le tiene que dar una infracción, una papeleta de infracción, para la cual tiene 15 días para pagar. Eso no lo sabían, ¿verdad? Porque lo primero, no, pague su multa y váyase recién. No, la ley dice, tiene plazo máximo de 15 días para pagar en la cuenta fiscal. Entonces yo les aconsejo que lean este decreto, les va a ayudar mucho en su trabajo diario, porque yo entiendo, y me pasa también, cuando llega, no, tienen que pagar los 400, los 800, lo que sea, y le voy a dar sus valoradas, ¿cierto? Eso es lo primero que le dice. Un ratito, aquí dice que tengo 15 días hábiles para pagar en la cuenta fiscal.